Guardar un poquito de orden. Vamos a iniciar con la predicación. Vamos a prohibirle las campanitas también a los jóvenes, ¿no? Bueno, para mí es un gusto estar aquí delante de ustedes. Hay un autor que me gusta mucho, él es filósofo, y en uno de sus textos exponía una verdad muy interesante. Decía: una de las cosas más difíciles que hay por hacer es definir a Dios y dar tres ejemplos de ello, ¿no? O sea, cómo es Dios y dar tres ejemplos de ello. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nuestras percepciones de Dios van muy orientadas a lo que somos, y nuestra forma de ser se filtra en las percepciones de Dios. Y muchas de esas percepciones de cómo es que nosotros creemos que es Dios son equivocadas, ¿no? Hay que entender algo muy importante: Dios es un ser que es objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Independientemente de que nosotros seamos o no seamos, independientemente de lo que nosotros creamos o no creamos, Dios es. Y Dios es de una manera, y solamente de esa manera, ¿no? Aunque de alguna forma Dios se vale de la diversidad para nosotros conocer diferentes aspectos. ¿Sí me escucho? Sí. Diferentes aspectos de lo que es su persona, ¿no? Ahora, este libro de Ezequiel evidentemente es quizás el libro más difícil y aún por encima de Apocalipsis, un poco más, el más complicado de entender de la Biblia, ¿no? Y tratar de hacer un curso en una sola lección, 6 días, es bastante complicado, ¿no? En mi anterior participación sí prediqué un poquito acerca de lo que era Ezequiel, capítulo 7, 8 y 9 particularmente. En esta intervención vamos a dar un panorama un poco más grande y vamos a tratar el tema fundamental del libro, que es muy importante, ¿no? Entonces voy a rogar por favor que inclinen sus cabezas. Vamos a pedir la dirección de Dios, y quisiera que también usted pida individualmente junto conmigo que el Señor abra su corazón, abra su entendimiento, porque lo que vamos a tratar el día de hoy es bastante importante, ¿no? Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, estamos delante de ti en tu presencia, Señor, rogando que tu dirección y tu Espíritu, Señor, abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, Señor. Que la voz de tu Espíritu sea de tal manera, Señor, que nos lleve a hincarnos delante de ti, Señor, de tu rostro, y que nosotros podamos en ese sentido de arrepentimiento, Señor, ver tu gloria, estar contentos con ellos, y nuestro corazón lleno de gozo, Señor. Ahora, Señor, yo te doy gracias por lo bueno que eres, en nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, para entender un poquito el libro de Ezequiel, vamos a remontarnos a Éxodo capítulo 20, por favor. La complejidad del libro de Ezequiel radica evidentemente en la multitud de parábolas, visiones, y todos los argumentos aún literarios que el profeta usa, ¿no? Pareciera ser que Ezequiel es muy, muy prolijo en la elección de sus palabras y de sus herramientas literarias, pero adicionalmente todas las visiones que él tiene las describe de una manera muy vívida, ¿no? Y eso de alguna forma hace que esto se complique un poquito más, ¿no? Ahora, Éxodo 20, capítulo 1, versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el primer mandamiento es muy interesante porque dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, lo que el Señor requería del pueblo de Israel es eso. Hay que entender que el Éxodo como tal es la situación histórica más importante para el pueblo de Israel, aún ahora. Y en ese intervalo de tiempo, el Señor los sacó de la idolatría que practicaban de alguna forma desde Abraham, sus descendientes, ahora en Egipto. Los saca de ese entorno y los quiere llevar hacia una tierra, ¿no? Con un propósito. Un propósito que estaba basado en la gloria del nombre de Dios. Ahora aquí fíjese que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso de alguna forma ya le habla del carácter de Dios. Primero, Dios no comparte su gloria con nadie, con nada ni con nadie. Y eso es muy importante entenderlo, ¿no? Porque luego nosotros conceptualizamos a Dios de una manera un poco errónea. O sea, el Señor quiere que una devoción total a Él. Ese pueblo que es apartado tenía que cumplir esa situación. El único Dios en tu vida va a ser ¿quién? ¿Se da cuenta? No lo iba a compartir con nadie.
Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte. O sea, no es un Dios débil, porque muchas veces luego nosotros conceptualizamos a Dios como pusilánime. Ay, pues es Diosito, pues es... ¿sí? No, es un Dios fuerte. ¿Qué dice adicionalmente? Dice celoso. O sea, su gloria, es celoso de su gloria, de su nombre, ¿sí? Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, es interesante ver esto porque la palabra aborrecer aquí es que quiere decir de alguna manera que son contrarios a mí. O sea, que ellos hacen ídolos que son contrarios al nombre de Dios, que lo afrentan, es la palabra. Entonces ya vemos que Dios es celoso, es un Dios que exige devoción total hacia su nombre, pero adicionalmente que Él no dará por inocente a aquellos que erigen este tipo de cosas o este tipo de situaciones en contra de su rostro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues es que nosotros hacemos ciertas cosas en servicio a nuestros dioses, y fíjense lo que estoy diciendo, porque la idolatría es más allá que hacer un monito o tener un cartoncito con una figurita. Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en su vida, y eso es una relación muy fuerte. En el servicio a ese Dios usted se enfrenta o se confronta con el Dios de Israel, con el Dios de la Biblia, con el Dios que está escrito aquí, ¿no? Ahora, dice que adicionalmente Él no va a dar por inocente a esas personas. Es decir, que si yo lo hago y yo pienso que el Señor no me ve, pues estoy en un error. O peor aún, si yo pienso que yo lo hago y el Señor no va a hacer nada con ello, estoy en un error, ¿sí? Ahora fíjense, adicionalmente dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí es primero amar y luego guardar sus mandamientos. Primero amar, guardar sus mandamientos. Ahora, y la misericordia no está basado en nuestro comportamiento o en el comportamiento de estas personas. Está basado en el nombre de ¿quién? De Dios. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios no lo salva a usted por lo que usted es. Al contrario, Dios lo salva a usted por amor al nombre de Él. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque si Dios nos salvara en función de lo que nosotros somos, pues seguiríamos perdidos. Dios lo hace en función de lo que Él es y lo que Él representa, ¿no? Ahora dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Ahora, esto es muy importante y muy interesante, porque luego nosotros pensamos que es simple y sencillamente no jurar en el nombre de Dios o no hacer algo diciendo, bueno, Dios quiera, ¿no? Es mucho más que eso. O sea, va incluido, pues, pero es más que eso. ¿Por qué? Porque de alguna forma el pueblo de Israel tenía el apellido de Dios. Era un pueblo rescatado por Dios y representaba a Dios. Eso al igual que los cristianos, que nosotros somos embajadores de Dios, ¿no? Y tomar el nombre de Dios era de alguna forma deshonrar ese nombre. ¿Se da cuenta? Es decir, la palabra deshonra quiere decir hermosear, honrar más bien es hermosear el rostro. De tal suerte que deshonrar quiere decir demudar un rostro, ¿no? Entristecer el rostro. Hacer cosas de tal manera que el rostro de Dios se vea afectado, se entristezca, se enoje, tenga ira. Por eso, muchachos, honrar a sus padres sin límite de edad, honrar a su padre quiere decir no entristecerlos, no hacer cosas de tal forma que ellos se sientan tristes. Hasta ese punto, ¿se da cuenta? Entonces no solamente es más o menos portarse bien y por acá, por atrás darle la puñalada al papá, ¿no? No, es hacer las cosas de tal forma que el papá se sienta como gozoso. Lo mismo aplica para con Dios, ¿no? La honra al nombre de Dios era hacerlo de tal forma que Dios se sienta satisfecho por eso. Y eso ya pone una perspectiva diferente a lo que somos, ¿no? Porque luego nosotros hacemos cosas que aparentemente honran a Dios, pero ¿sabe qué? Entristecen su rostro. Entristecen su rostro. Entonces no lo estamos honrando y evidentemente nosotros estamos tomando en vano el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué comienzo con Éxodo? Por lo siguiente. Si nosotros vemos Éxodo, vemos el primer libro de Samuel. ¿Se acuerdan que en el primer libro de Samuel el pueblo de Israel le pide a un Dios? En parte,
de una manera justificada. ¿Por qué? Porque los hijos de Samuel no andaban en los mismos caminos, ¿no? Y eran unos jueces corruptos propiamente. Y Samuel, pues era un buen juez, era un buen profeta, pero bueno, no había tenido la habilidad de educar buenos hijos, ¿no? Entonces llegan los ancianos de Israel y le dicen, pues bueno, ya que tus hijos no van a poder heredar tu sabiduría y tu devoción a Dios, pues danos un rey. ¿Se acuerdan? Y resulta ser que sí, efectivamente Samuel se da la tarea de primero enojarse y sentirse agredido, y el Señor después se da la tarea de ubicarlo y decirle, ¿sabes qué? Es que no te están desechando a ti, me están desechando a mí, ¿no? Sin embargo, el Señor usa eso en su propósito, porque Él genera de ahí un linaje de tal manera que el Mesías iba a venir de ahí, ¿no? El rey David propiamente. Sin embargo, dice Samuel en el discurso inaugural de esta petición, dice que la misericordia de Dios para este pueblo, para el pueblo de Israel, lo había hecho de tal forma que era especial delante de todos los pueblos, por amor al nombre de ¿quién? De Dios. Por amor al nombre de Dios. Y esto es muy importante porque aquí ya vamos delineando un poquito el carácter de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? El libro de Ezequiel es muy complejo por este tipo de cosas. Solamente 3 profetas eran descendientes o tenían de alguna forma algún ejercicio sacerdotal. Uno era Ezequiel, ¿se acuerdan? No, el otro era Jeremías y el otro Zacarías. De esos 3, de quien sí tenemos evidencia que ejercían como sacerdotes eran Ezequiel y Zacarías. Jeremías era hijo y era levita. Sin embargo, no hay ninguna referencia sobre que él haya ejercido el sacerdocio. Pero estos 3 profetas tenían esa sangre, esa devoción, ¿no? Ahora, es muy interesante ver que siempre en todos los libros proféticos, particularmente en Isaías, Ezequiel y Jeremías, también un poquito en Zacarías, comienzan ¿con qué? Con una explicación de la gloria de Dios. Es decir, Dios se aparece con toda su gloria delante de ellos y después ¿qué hace? Un llamamiento. ¿Se acuerdan con Isaías que dice que Isaías fue tomado hacia el cielo, estaba delante del trono de Dios, vio los querubines con sus 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con los otros 2 volaban, y que estaban diciendo, Santo, Santo, el Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria? Dice que él ve toda la majestad de Dios y cae de rodillas. Dice, ay de mí que soy hombre pecador y he visto la persona de Dios, ¿no? El rostro de Dios. Algo semejante sucede con Ezequiel, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2 comienza con eso. Y es muy importante, vamos ahora sí a remitirnos. Tenga en mente lo que le acabo de decir, porque eso de alguna forma va a condicionar la respuesta de Dios hacia este pueblo. Dice, aconteció en el año 30, o sea 30 años de Ezequiel, porque luego esta redacción es un poco confusa, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, ¿no? O sea, Ezequiel cumplía recién 30 años, o sea que más o menos era como de mi edad. 30 años cumpliditos. Ahora, esto es muy importante porque, como por ser de alguna forma sacerdote o anciano en su pueblo, a los 30 años él tenía la autoridad moral para pararse y decir, así ha dicho Dios. A los 29 no, ni a los 28, a los 30, de ahí en adelante. Dice que él estaba ya en la deportación del rey Joaquín, que es antes de Sedequías, estaba ya en Babilonia, y de alguna forma ve la gloria de Dios. Dice, y miré ya aquí que venía del norte un viento tempestuoso, versículo 4, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Es decir, veía que venía del norte, él estaba en Babilonia, hacia el norte veía una nube que venía grandísima, relámpagos, y venía fuego, y venían seres celestiales ahí junto con eso, y decía que a medida que se acercaba él podía ver más detalles. Había una expansión como de cristal, y arriba de la expansión estaba una persona que parecía hijo de hombre, y estaba todo eso así muy, muy tremendo delante de él. Dice que él cayó de rodillas. ¿Se dan cuenta? Cayó de rodillas. Ahora, pero sin embargo es interesante Ezequiel, porque aun cuando él está de rodillas, como que mira de reojo para ver qué es lo que está sucediendo, cosa que Isaías no se atrevió. Él totalmente postrado estaba ahí. Yo no sé qué haría si yo vería la gloria de Dios, pero seguramente estaría más bien postrado. Pero bueno, ahí estaba de reojo y describe detalles, ¿no? Dice que los 4 seres celestiales estaban tomados así como de las manos, y estaban en un cuadrado y estaban moviéndose. Interesante ver, dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, para ubicarnos en la cultura judía,
movía a estos ángeles, a estos seres celestiales. Interesante es ver algo que he repetido muchas veces, que cuando ellos estaban movidos por el Espíritu, no volvían sus ojos para atrás. Y todos los seres, las inteligencias creadas que son movidas por el Espíritu Santo, son así. Dios los mueve a un lugar a hacer alguna tarea y no se mueven, no miran para atrás para ver qué es lo que han dejado, porque no tiene importancia, porque delante de ellos está ¿quién? La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es más importante que ver la gloria de Dios? ¿Qué es el mayor gozo de un ser viviente? Ver la gloria de Dios. Para eso fuimos diseñados. Nosotros anhelamos como seres espirituales, por ser regenerados por el Espíritu Santo, ver la gloria de Dios, aunque quizás en principio no resistamos tal visión, como es el caso de Ezequiel. Pero el gozo de estar delante de la presencia de Dios vale cualquier cosa. Entonces está en esa situación y el Señor lo llama. Interesante es ver esto, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo como tal no tenía el ministerio de morada permanente en los creyentes. Sin embargo, Dios permitía que el Espíritu Santo fuera con una persona para capacitarlo para hacer cosas. Interesante ver es en Deuteronomio, por ejemplo, que el Señor permitió que el Espíritu de Santidad se posara sobre unos artesanos que fueron los que construyeron toda la parte interior de lo que era el tabernáculo y los ropajes de los sacerdotes. O sea que el Espíritu Santo nos puede guiar a cosas tan triviales en nuestra mente como eso. ¿Se da cuenta? Ahora, aquí el detalle es que Ezequiel es lleno por el Espíritu Santo y dice que vino, en el capítulo 2, por ejemplo, dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Fíjese el versículo 2, interesante. Y luego que me habló, entró el Espíritu de mí, el Espíritu de Santidad, o el Espíritu Santo, y me afirmó sobre mis pies y oí lo que me hablaba, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gente rebelde, que se rebelan contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día, ¿no? Y comienza ya la comisión de Ezequiel. Ahora, es interesante ver todo esto por lo que ya habíamos visto. Todo esto comenzó en Judá, porque Ezequiel está hablando de los cautivos de Judá. ¿Cuándo? Con el rey Manasés. ¿Se acuerdan que el rey Manasés era una lindura de persona que comenzó a importar todos los dioses cananistas que había a su alrededor y algunos ya sirios? Y todo ese culto pagano, demoníaco, ahí estaba en Israel. Llegó al extremo de poner una imagen de Acera, la reina del cielo, a las puertas en el atrio del templo de Dios. Hasta ahí llegó su perversidad, ¿no? Entonces, y adicionalmente, no solamente puso eso, sino que incitó al pueblo. O sea, como que daba bonos, o no sé, algo así, para que ellos vinieran y adoraran a sus dioses paganos, ¿no? Eso fue la maldad, ¿no? Ahora, interesante es ver que el ardor de la ira de Dios no se apartó, aún a pesar de que Manasés se arrepintió. Aún a pesar del arrepentimiento de Manasés. No, ¿por qué? Porque aun cuando Josías, el siguiente rey, llegó y tumbó todo, y tumbó los ídolos, y quemó los ídolos, y mató a los sacerdotes, e hizo todo eso, dice que aún así el pueblo, en sus corazones, eran idólatras. Por lo tanto, hermanos, eso es muy importante. La idolatría no se circunscribe solamente a cuestiones hechas por manos de hombre. La idolatría es un asunto de dónde? De adentro. De adentro. Entonces vemos que Ezequiel comienza con todo este tipo de cosas y hay muchas profecías. Sin embargo, lo interesante del libro de Ezequiel es que es cronológico. Las profecías van una tras otra y está muy bien organizado. Comienza con predicciones sobre el sitio de Jerusalén. Hay que entender que entre Joaquín y Sedequías hay 11 años propiamente. Entonces él está en el 5.º año de la deportación. Faltan 6 años para que vengan las tropas babilonias y arrasen Jerusalén. Entonces el capítulo 4 comienza con eso. Dice: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él una ciudad de Jerusalén y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella un campamento y colocarás sobre ella arietes alrededor, ¿no? Y comienza ahí ya toda la profecía. ¿Por qué es importante esto? Porque él está en la deportación, está en el exilio. Los ancianos de Israel están en la misma ciudad que ellos, y todos los judíos que vinieron deportados de Joaquín. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo ahí?
Pues finalmente, todos los profetas que ellos tenían profetizaban que no te preocupes, Jerusalén le falta mucho, ahí va a estar unos 20, 30, 40 años y no va a pasar nada. Tú tranquilo. Falsos profetas. De hecho, hay todo un capítulo que habla sobre los falsos profetas, sobre aquellos que dicen, Dios te ha hablado de esta manera, y solamente hablaban de la vanidad de su corazón. Y Ezequiel dice, no, el juicio de Dios está en las puertas, ahí. ¿Y saben qué es lo que va a suceder? Le decía, Dios no se va a arrepentir de eso, se va a ejecutar, es un decreto de Dios, no hay forma de evitarlo, no hay manera. ¿Se da cuenta? Entonces esa es la situación, y así es como se desarrolla Ezequiel. Luego pasamos al capítulo 7 y 8, y ahí sucede algo muy interesante, porque Ezequiel es un profeta que no solamente ve hacia adelante, hacia el futuro, sino que ve hacia el pasado, unos años atrás, cómo es que comenzó todo este asunto, cómo es que aún ahora la gente que estaba en Jerusalén seguía en esa situación, y cómo esa idolatría irritaba el nombre de Dios. Irritaba el nombre de Dios. ¿Qué es lo que vimos? No tendrás imagen ni te harás semejanza de ninguna cosa de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, y en las aguas que está debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, que ni las adorarás. Ahora, hay una sentencia muy fuerte en Éxodo capítulo 20, dice, porque el Señor echa a esas naciones delante de ti. ¿Por qué? Por idólatras. Por idólatras. Y la misión del pueblo de Dios, de Israel en este caso, y también de los cristianos, de la iglesia, es ser un instrumento efectivo de la gloria de Dios. Es de que el nombre de Dios se conozca a través de ¿quién? De nosotros. De nosotros. Ahora, si nosotros somos idólatras o tenemos algún resquicio de idolatría, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál nombre se va a dar a conocer en la tierra? ¿Cuál? Usted lleva el nombre de Dios, si es de la familia de Dios. Usted lleva el nombre de Dios. Ahora, interesante es ver todas estas visiones, porque él dice, ve, hijo de hombre, capítulo 7 y 8, ve lo que estos hacen, ve lo que estos hacen por deshonrar mi nombre. Capítulo 20, sígame ahí a Ezequiel capítulo 20, por favor. Versículo 9 dice, Ezequiel capítulo 29, con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaba, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, él dice, el éxodo tiene que ver ¿con quién? Con mi nombre. Con mi nombre. Versículo 14, pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. Versículo 22, me retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infame a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. ¿Cuál es el compromiso de Dios con su nombre? Total. Total. Dios está totalmente comprometido con su gloria y con la gloria de su nombre. Entonces, el capítulo 20, capítulo 7, 8, Dios se da la tarea de explicarle a Ezequiel, para que les explique a su vez a los judíos que estaban en Jerusalén todavía, y los que estaban en el exilio, el por qué el Señor los estaba juzgando, el por qué el Señor estaba arrasando la tierra, de tal manera, hermanos, que no perdonó niños, mujeres embarazadas, ancianos, menesterosos, todos fueron raídos en la tierra. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios que usted dice que cree. ¿Se da cuenta? De ese Dios estamos hablando. De ese Dios que no da por inocente al que deshonra su nombre. Ese es el Dios de la Biblia. Y él adicionalmente dice el capítulo 36, si me sigue por favor. Aquí comienza con un conflicto. Dios está, en el capítulo 20 le dice a Ezequiel, oye, todo lo hago por el amor a mi nombre. Sin embargo, aquí viene un conflicto porque dice, bueno, vas a raer de la tierra a los judíos, y está bien. En ese momento Ezequiel está totalmente controlado y lleno del Espíritu Santo. Y él dice, pues bueno, ¿y esto cómo va a afectar tu gloria?
¿Cómo va a afectar tu gloria y tu nombre delante de las naciones el que tú te hayas comprometido con el pueblo de Israel? El que el Señor Dios Todopoderoso lo haya sacado de la tierra de Egipto para destruirlo. Capítulo 36. Versículo 20 dice: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. ¿Quién profanó el nombre de Dios? ¿Dios profanó su nombre? No, los judíos, los israelitas, dice, diciéndose de ellos: estos son el pueblo del Señor y de la tierra donde, dice, estos son el pueblo del Señor y de la tierra que Él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Se da cuenta? La gente comenzó a hablar, y comenzó a hablar cosas que deshonraban el nombre de Dios. Esos son el pueblo de Dios, míralos. ¿Cómo les ha ido el pueblo de Dios? Fueron raídos de la tierra. ¿Se da cuenta? Sin embargo, el Señor no se queda ahí y Él promete algo. Estamos en la antesala del capítulo 37, que es uno de los capítulos más importantes. ¿Sí? El capítulo 36 y 37 habla de algo muy interesante. Dice que el capítulo 36, ya un poco más al final, que el Señor no se va a quedar ahí, sino que Él se va a levantar un pueblo, un remanente de ese pueblo, de esa sangre, de ese linaje, que son adoradores y que aman al Señor, pero que para ello el Señor les va a tener que hacer ¿qué? Transformar su corazón y darles un corazón de carne, de tal manera que ellos puedan amarlo a Él y obedecer sus mandamientos. Capítulo 36. Y el capítulo 37 es el valle de los huesos secos. Esto es muy, muy interesante porque de alguna forma en la visión Él ve un valle lleno de huesos, todos muertos. O sea, no eran huesos recién descarnados que tenían todavía juguito, ni mucho menos. Eran huesos que habían estado por años ahí, años y años y años, y estaban secos, totalmente secos. ¿Qué vida puede tener eso? Nada. Dice que sin embargo ve que viene el Espíritu Santo, llena la gloria de Dios todo ese valle. Dice que la carne comienza a juntarse con los tendones, y comienza a juntarse la piel y los órganos, y comienza a ser un ser vivo. ¿Se da cuenta? Sin la intervención del Espíritu Santo, nosotros no podríamos ser regenerados. Y cuando el Señor lo ve a usted que no tiene la presencia del Espíritu Santo, que no ha sido regenerado, lo ve como un muerto con sus huesos secos. Y por lo tanto, usted necesita un milagro. Necesita la presencia del Espíritu Santo en su vida para que haya vida, y vida abundante. Y eso lo hace por amor a su nombre. Y eso es muy interesante porque, insisto, o sea, la salvación que el Señor nos otorga a nosotros como algo inmerecido, como una misericordia, es basada en el nombre de Dios, en la persona de Dios, no en lo que nosotros hacemos. Y es muy interesante esto por lo siguiente: vemos a un pueblo de Israel metido con 1523 dioses y todo la corte celestial de demonios y todo esto. Ahí está. El Señor llega con un juicio muy certero y los deporta a Babilonia. En Babilonia comienza el despertar del celo judío. Lo que nosotros conocemos de los judíos ahora viene más bien desde Babilonia, porque ahí nacieron los fariseos, centrado su adoración en la ley, en el estudio de la ley. Si necesitaban estudiar la ley, ¿qué necesitaban? Maestros. Toda la parte de rabínica, de las escuelas rabínicas, nació en Babilonia. El Talmud, como un comentario rabínico, comenzó en Babilonia. Las escuelas que tenían que ver con el estudio profundo de los escribas nacieron en Babilonia. Todo eso nació en Babilonia. El celo del Señor se despertó en Babilonia. Cuando ellos regresaron a Israel, y ya era un pueblo totalmente monoteísta. 70 años pasaron en Babilonia. 70 años. Y ya era un pueblo monoteísta, con un solo Dios. Pasa 400 años. A partir de ahí llegamos al tiempo de nuestro Señor Jesús. Y esto es muy interesante y muy importante, y eso es lo que nos afecta mucho en la actualidad. Lo siguiente: en el momento que nace nuestro Señor Jesús, año cero, más o menos 2 años,
está Israel asentado en Jerusalén, en las ciudades de Judea, esta Judea. Ya hay toda una religión organizada de los judíos, ya hay inclusive hasta un celo despertado hacia el nombre del nombre de Dios, Hashem como tal. Y sin embargo, se levantan los fariseos como toda una clase política religiosa, se levantan los saduceos, se levantan los esenios, y dice hay algo muy importante, una declaración de nuestro Señor Jesús que dice: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no pueden entrar en el reino de Dios. Entonces yo digo, ¿cuál era el punto? Usted pregúntese, ¿eran personas moralmente buenas? Sí. ¿Cumplían el servicio de Dios en el templo? Sí. Si eso no es suficiente, ¿entonces qué? ¿Se da cuenta? Es entonces que dice 2 Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Juntando todo esto en un concepto, le voy a mencionar lo siguiente. El libro de Ezequiel es un libro profético totalmente. Es un libro profético hacia atrás, hacia adelante y en el futuro, porque habla de un templo. Un templo en donde personalmente el Señor va a estar ahí ministrando. Ahora, es interesante ver porque adicionalmente Ezequiel habla sobre la importancia de la restauración de Israel en su pueblo y en su tierra de una forma literal. ¿Por qué? Por el nombre de Dios. Simple y sencillamente porque Dios así lo dijo que iba a suceder. Y Él no se va a retractar de ello. ¿Se dan cuenta? Pero vemos que adicionalmente tenía que haber una conversión de nuestros corazones para que nosotros podamos amar a Dios y servirlo de verdad y poder obedecer sus mandamientos. Que esa era la situación que los fariseos y mucha de la gente religiosa de Israel no entendían. Y ellos de alguna forma habían creado todo un sistema moral muy bonito socialmente y muy bonito exteriormente, pero por dentro estaban como muertos, como el valle de los huesos secos, muertos. Iban a la iglesia, estaban en el coro, iban a la iglesia, venían a jóvenes, pero muertos. No había fruto. Todo creyente, hermanos, todo creyente tiene en un momento de su vida, en mayor o menor medida, que reproducir el fruto del Espíritu Santo. Si usted jamás en su vida de creyente ha desarrollado el fruto del Espíritu, es muy probable que usted no sea creyente. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo no es algo que usted pueda producir artificialmente. No es de que existe un ejercicio o un curso de unos 10 pasos básicos para tener el fruto del Espíritu Santo. No se puede. No hay tal cosa. El Espíritu Santo milagrosamente, como en el valle de los huesos secos, toma lo que está muerto y le da un aliento de vida. Y en ese aliento de vida son una nueva nación, son un nuevo ser que ama al Señor y obedece sus mandamientos. Ellos aparentemente, y estoy hablando de los fariseos, amaban al Señor, aparentemente obedecían al Señor, pero no había amor, no había sustancia aquí adentro. ¿Se da cuenta? Tenemos luego la idea equivocada, muchos creyentes, de que ahora que soy cristiano no debo de cumplir la ley de Dios. ¿Se da cuenta? Y déjame decirle que ese es un concepto totalmente equivocado. Ahora que somos creyentes tenemos la posibilidad de cumplir la ley de Dios. No de las cuestiones estrictamente ceremoniales de los judíos, porque no somos judíos, somos iglesia. Pero sí en la esencia de la ley, que es que amar al Señor nuestro Dios con todo el deseo de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestros corazones o a través de ellos, y amar a nuestro prójimo ¿cómo? Con nosotros mismos. Y ahora que soy creyente, sigue siendo pecado el que no lo haga. Por lo tanto, ahora con el Espíritu Santo yo estoy capacitado ¿para qué? Para amar al Señor nuestro Dios más allá de lo que yo soy, de una forma milagrosa, más allá de mis fuerzas, algo que no puedo controlar, guiado totalmente por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta?
Ahora, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Señor permitía que el Espíritu Santo se posara, como en el caso de Ezequiel, de Jeremías, que lo vimos, el Espíritu Santo para realizar una tarea específica. Y como yo lo dije, inclusive en el caso del Éxodo, aún para hacer cosas artesanales del templo, el Espíritu Santo mora permanentemente ahora en el creyente y lo capacita, y solamente Él, para hacer su obra. Porque luego podemos hacer obras que aparentemente son cristianas, muy buenas, muy bonitas, pero sin ninguna inspiración del Espíritu Santo. Lo que no inspira al Espíritu Santo es pecado, así de simple. Entonces muchas veces nosotros nos embarcamos en cosas afanosas, aún dentro de las iglesias, en nuestra carne. En nuestra carne. Y esa no es obra de Dios, totalmente. Entonces, ahora que usted es creyente, ahora que usted es cristiano, la presencia del Espíritu Santo está en su vida y el Espíritu Santo transforma su corazón. Lo guía, lo debe de guiar. Y usted deberá de hacer esas obras que el Señor le hace y le da delante de sus ojos por amor a Él. No puede existir tal cosa como un creyente que no ame a Dios. Es un contrasentido. No existe. Porque el creyente ama a Dios aún en las peores situaciones. Hermanos, nosotros no somos de este mundo. ¿Qué esperamos? Que nos reciban con los brazos abiertos, que nos den un premio de consolación por ya no ser de este mundo. En el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Si usted se siente muy cómodo en este mundo, pues no debería. No debería sentirse cómodo en este mundo, porque este mundo es contrario a Dios. Y este mundo, hermanos, como lo hemos visto, está destinado ¿a dónde? A perecer. Y nuestra labor es ¿qué? Es difundir ese mensaje. Porque Ezequiel lo dice, levantó atalayas. ¿Y cuál es el sentido de la atalaya? Advertir del peligro. El peligro está ahí en la puerta. El Señor mañana viene. ¿Estamos preparados delante de Él, de su rostro, para resistir su gloria? ¿Nos alejaremos avergonzados delante de Él? Llegará el día, hermanos, de que el ofrecimiento de arrepentimiento de Dios se acabará. Hoy está el ofrecimiento. Arrepiéntanse y crean hoy. Mañana no sabemos. Si mañana estás delante de la presencia de Dios y ya no tienes oportunidad de arrepentirte, pasarás una eternidad de lamento. Y será justo delante de Él. Estábamos viendo una película con los niños de esta Gladys Forwright. Esta mujer es muy, muy interesante porque ella propiamente era una muchacha que se dedicaba a la oración en la casa. A sus 23 años el Señor, el Espíritu Santo, le llama porque nosotros no es que nos ofrezcamos delante de Dios, no hay tal cosa como yo me ofrezco, el Señor llama. Si nosotros no somos llamados, no podemos comparecer delante de Él. Dios no es algo así como una secretaría de relaciones exteriores, no, Dios es el ser más poderoso del universo. ¿Con qué cara voy yo delante de Él? Bueno, Él llama a esta mujer y le dice, tú vas a ir a China. Entonces ella, cándida como era, pues empieza a compartirle a mucha gente. El Señor me ha llamado a la China, el Señor me ha llamado como misionero a la China. Estamos hablando de 1920 más o menos. Todos se rieron de ella y adicionalmente la misión de Inglaterra la había descalificado porque no era apta. O sea, lo que los hombres desechan. O sea, el Señor dijo, pues la muchacha es apta y háganle como quieran. Entonces ya la muchacha se va a China. Para esto tuvo que irse en tren a China desde Inglaterra. Cruzó el océano, el canal de la Mancha, ya se va. Y por toda Europa, por toda Siberia, llega hasta China. Y el Señor ahí la pone. Y comienza una obra bastante grande. Primero aprendiendo el chino. Después, ¿sabe qué es lo que ella hizo? Renunció a la ciudadanía británica y adoptó la ciudadanía china. No somos, hermanos, no somos ciudadanos de este mundo. No nos sintamos ni muy mexicanos, ni muy americanos, eso no tiene importancia. ¿Qué tiene importancia? Que somos ciudadanos del reino de Dios. Y ella, en esa situación, en una de sus tantas situaciones, estaba como supervisora de pies, que es algo que después les contaré. Y finalmente ella llega a una cárcel. El mandarín, el que estaba ahí, el administrador como munícipe, pues
le pide el favor que vaya y interceda ante unos presos que estaban en rebelión en una cárcel, porque ningún oficial chino varón tuvo las agallas de enfrentar el asunto. Entonces dice ella, pues yo voy. Va, sí, porque luego los hombres somos muy buenos para defender nuestra hombría, ¿no? Pero a la mera hora, ahí ya nos apachurramos. Llega ella, abre la cárcel, no sé qué cara les ha de haber puesto y los puso todos en orden, ¿no? Todos. Sin embargo, lo que quiero resaltar es lo siguiente: había un chino, un preso que estaba ahí, que era asesino, había matado a muchísima gente, era un hombre que respiraba ira, furia, enojo, y entre la cultura china no está permitido tocarse. O sea, no es como los latinos que abrazo y nos tocamos, somos muy apapachadores, ¿no? Llega a Gladys y lo toca y le dice, Dios te ama, se lo dice en chino. Primero, el estupor de todos al ver que una mujer tocaba a un hombre, ¿no? Y segundo, ¿quién era ese hombre, no? O sea, no era cualquier persona, era un malandrín totalmente. Dice que pasó una semana, 2 semanas, porque ella iba y les contaba historias. Todos los días iba y les contaba un periodo de unos 2-3 meses. En una de esas historias, él se presenta, llorando. ¿Se da cuenta? Y él dice, es que jamás en mi vida, le digo a los presos, me habían dicho que alguien me amaba. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Y si usted quiere ver la gloria de Dios, tendrá un precio. Pero el precio que usted tenga que pagar por ello es tan poco comparado con la retribución de ver su gloria. Esta mujer pagó un precio altísimo aún renunciar a su ciudadanía, porque ella era ciudadana del cielo, del reino de Dios, y eso lo tuvo como muchísimo más valor, y vio la gloria de Dios de una manera vívida. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer respecto a eso? El Señor les está llamando. El Señor les llama también a los jóvenes, a todos los presentes les llama. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el llamamiento de Dios? ¿Vamos a obedecer? ¿Vamos a permanecer en nuestra forma de confort toda nuestra vida? Sentados en nuestra sala, en nuestra casa, cambiando los canales de la televisión, aburridos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la gloria de Dios? La gloria de Dios está ahí a las puertas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Luego nosotros como padres tenemos la buena o mala disposición de darles mucho confort a los muchachos. Y está bien, somos padres. De ponerlos en las mejores carreras, de que nuestros hijos sean los mejores profesionistas, que no es un mal anhelo. Pero puede ser que esté mi hijo como el mejor profesionista en la cumbre del éxito empresarial y que esté totalmente perdido delante de Dios. ¿Y de qué sirvió eso? ¿De qué sirvió eso? ¿Qué prefiere usted? ¿Que su hijo pase miserias, frío, abandono, cárcel? Pero de que esté viendo la gloria de Dios, o que su hijo tenga todas las comodidades y totalmente alejado de la gloria de Dios. ¿Qué prefiere usted? Usted como padre. ¿Qué prefiere usted para sí mismo? ¿Tener confort en su casa? ¿Estar siempre muy cómodo en su casa? Usted sabe que hemos sido llamados como pueblo por el mensaje de Dios y que nosotros nos debemos a ese mensaje. Y el mensaje de Dios tiene que ver con que hay un juicio en la tierra y que el Señor lo va a ejecutar y que el Señor es justo por ejecutarlo, que no hay tal cosa como que Dios es un Dios injusto y que Dios es un Dios pusilánime que se va a tentar el corazón aún con los que han deshonrado su nombre. No es así. El juicio de Dios está ahí. Sin embargo, el Señor ha proveído salvación a través de nuestro Señor Jesús, y solamente ese es el medio de salvación, porque es el medio que Dios puso. El problema del pecado y del hombre era tan fuerte que Dios tuvo que intervenir. Dios intervino personalmente, y Cristo murió por usted. Ese es el mensaje, y ese es el compromiso que nosotros tenemos con Dios. Dios con propósito de vida nos sacó de nuestras tinieblas y nos trasladó al reino de su luz. ¿Para qué?
para que seamos testigos de su gloria, para que anunciemos su nombre. Usted tiene vecinos, tiene compañeros de trabajo, tiene amiguitos, tiene amigos ahí en la colonia. ¿Qué campo misionero está esperando? Usted interactúa todos los días con personas y usted lleva el apellido de Dios. ¿Qué vamos a hacer con el llamamiento de Dios? ¿Qué va a hacer usted? Usted puede pensar, como lo dije hace 2 o 3 semanas, que sus problemas son muy importantes, y lo son. Que usted tiene problemas de nutrición, de enfermedades, de dinero, de trabajo, de lo que sea. Pero el juicio de Dios está en las puertas de la ciudad. ¿Cuál será su mayor problema? Sus problemas circunstanciales de la vida, porque la gloria de Dios, el juicio de Dios está en la puerta. ¿Cuál es el mayor problema de la humanidad? Nosotros hemos sido llamados a ser testigos de su nombre. Seamos testigos de su nombre. Nosotros hemos sido llamados para ver su gloria. Veamos la gloria de Dios. Nosotros hemos sido llamados a renunciar totalmente. Renunciemos. El llamamiento al cristiano tiene que ver con la renuncia. Con la renuncia. ¿Renunciar a qué? A este mundo, a sus placeres. Porque esto pasa. Gladys renunció a todo y vio la gloria de Dios. Usted renuncia a todo, verá la gloria de Dios. Yo no le puedo prometer o decir que Dios va a prosperar su vida. Quizás no lo va a hacer. Quizás usted padezca más necesidad siendo enviado para ver la gloria de Dios. Pero usted va a tener toda la riqueza de tener un gozo sublime de estar delante de la presencia de Dios. En el Salmo 37 Dios promete prosperidad en su reino. No aquí. No aquí. Si este es el precio para ver la gloria de Dios, bienvenido sea. Bienvenido sea. Vamos a terminar orando, por favor. Incline su rostro. Señor, te damos tantas gracias por este día, y ahora yo te suplico que en tu Espíritu, Señor, hables a nuestros corazones. Te suplico, Señor, que todos aquellos que no son creyentes delante de ti, que no son tus hijos, te suplico que tú los llames, Señor, que ellos vengan a ti en arrepentimiento, Señor, totalmente rendidos, Señor, a tus pies. De la misma forma, Señor, yo te suplico por los jóvenes que han sido llamados, Señor, a tu servicio. Te suplico que tú les fortalezcas, que aun cuando pueda ser que tengan miedo, Señor, tú estás por encima aún de eso, Señor. Te suplico por todos los hermanos, Señor, que hemos sido llamados a ser testigos de tu nombre y anunciar tu juicio, Señor, tu redención, tu evangelio. Yo te suplico que también nos des oportunidad, que podamos ver tu gloria y que nos des esa valentía de renunciar a todo lo que tenemos por amor a tu nombre. Ahora, Señor, yo te suplico por esta iglesia, te suplico que tú le bendigas en nombre de nuestro Señor Jesús. Hermanos, tenemos 5 minutos para ir por los niños y regresar.